Santiago, capítulos 2, del versículo 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo que hacemos muestra lo que somos. Una persona con fe muestra, una persona con fe muerta no puede producir y no produce obras que son verdaderamente rectas y buenas, y la ausencia de tales obras se prueba de la ausencia de la fe salvadora. No se menciona ninguna clase particular de fe, pero el contexto indica que se refiere al reconocimiento de que uno cree las verdades fundamentales del Evangelio. Una persona que afirma eso creería en cosas como la existencia de Dios, la Biblia como la palabra de Dios y presuntamente en la condición de Mesías de Cristo y en su muerte expiatoria, en su resurrección, en su ascensión. En todo caso, no está en duda la ortodoxia teológica de la fe de tal persona. El asunto es que no tiene obras. La obra verbal en esta frase describe a alguien, la forma verbal en esta frase describe a alguien que nunca da evidencia de apoyar la fe que habitualmente dice tener. La pregunta, ¿podrá la fe salvarle? No se plantea para considerar la importancia de la fe, sino la idea opuesta de que cualquier tipo de fe puede salvar. La forma gramatical de la pregunta exige una respuesta negativa. No, no puede salvar. Una profesión de fe carente de buenas obras no puede salvar a una persona, no importa cuánta vehemencia se proclame. Donde hay verdadera salvación, donde se extiende para alcanzar, regenerar y transformar a una persona de pecador a santo, Dios creará en el alma de esa persona nuevos anhelos de abandonar el pecado y de servir gozosa al Señor Jesucristo y obedecer sus normas divinas de justicia. No es que los recién convertidos comprendan de inmediato todas las implicaciones del Evangelio y sepan todo lo que tienen que creer y todo lo que deben y no deben hacer. Esas cosas vienen con el conocimiento siempre progresivo en la medida en que se crece en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento en el Señor. En segundo lugar, Santiago ilustra su punto de vista al comparar la fe sin obras con las palabras de compasión, sin las correspondientes obras de piedad. Esta es una analogía apropiada, ya que puede caracterizar la fe muerta por la falsa compasión, por un interés verbal por los necesitados, que no es más que una impostura hipócrita.
Id en paz, calentaos y saciaos es una declaración notablemente despiadada y necia, por medio de la cual Santiago indica una actitud de total desinterés por el bienestar de los demás. Id en paz es el equivalente al del automático Dios te bendiga. Y calentaos y saciaos equivalente a decir que Dios te cuide, pero sin tener intención alguna de ser un canal para tal cuidado. La pregunta ¿de qué aprovecha? Implica la respuesta el vergonzoso y fatuo comentario id en paz, calentaos y saciaos no tiene provecho ni valor alguno. Al igual que la compasión profesada sin bondad y preocupación es falsa, así también lo que es la fe, que es nada más que un vacío reclamo. Una tercera característica de la fe muerta es una convicción superficial, un reconocimiento de ciertos hechos con relación a Dios y a su palabra sin someterse a ninguno de ellos. Así también, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Tal fe, en realidad, no es fe en absoluto y sin duda no es fe salvadora. Como se observó antes, la fe viva produce buen fruto, ya que esa es su naturaleza y propósito. La fe muerta, no, porque no puede. ¿Tú crees que Dios es uno? Sigue diciendo Santiago. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Bien haces tiene un toque de sarcasmo lanzado contra una ortodoxia imaginaria, pero universalmente común, que está carente de fe salvadora. La doctrina ortodoxa no es garantía alguna de salvación, insiste Santiago. Aún los demonios son ortodoxos en el sentido de reconocer la verdad acerca de Dios. Lo que plantea Santiago, por decirlo así, es que creer en la verdad de Deuteronomio 6.4 sin obedecer a 6.5 es una creencia vana como la que tienen los demonios. Con el ejemplo de Abraham, Santiago no estaba contradiciendo la doctrina de la salvación por la fe. No estaba tratando acerca del medio de salvación, sino más bien de su resultado, la evidencia de que genuinamente había ocurrido. Como el hombre caído está en bancarrota moral y espiritual, sin méritos redentores delante de Dios, nada que él pueda hacer en sí mismo y por su propio poder puede hacerlo justo, aceptable delante del Señor. Por esa razón, la salvación siempre ha sido posible únicamente mediante la pura misericordia de Dios, obrando a través de una respuesta fiel a su gracia. No es que el Antiguo Testamento los hombres se salvaran mediante las leyes y que el Nuevo solo se salven por fe. En cualquier punto de la revelación de la obra de Dios, que los seres humanos pueden haber vivido y vivan alguna vez, Dios no les exige nada para la salvación, sino verdadera fe en Él. Esa aparente contradicción que ha frustrado y confundido a los creyentes a lo largo de la historia de la Iglesia se aclara al entender que la justificación por la fe tiene que ver con la posición de una persona ante Dios, mientras que la justificación por las obras a las que Santiago se refiere en este versículo tiene que ver con la posición de la persona ante los hombres. Lo que Santiago quiere decir es que, mirando como un todo su vida, Abraham vindicó fielmente su fe salvadora mediante muchas buenas obras por encima de todo al ofrecer a Isaac. Cuando un hombre es justificado ante Dios, él siempre mostrará tal justificación ante el resto de los hombres. Un hombre que ha sido declarado y hecho justo vivirá rectamente. La justicia imputada manifestará justicia práctica. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, sigue explicando Santiago, y que la fe se perfeccionó por las obras? No es que la salvación requiera la fe más las obras, sino que las obras son la consiguiente consumación y consecuencias de la fe genuina. La segunda persona que Santiago usa para ilustrar la justificación por obras se presenta en marcado contraste con Abraham. Era una mujer, una gentil y prostituta. Rahab
no solo reconoció que el Dios de Israel era el verdadero Señor, sino que es obvio que confiaba en él. Aunque sin duda no sabía nada de la salvación como la entienden los cristianos o aún como la entienden los israelitas de la antigüedad, su corazón era recto delante del Señor y él, por su gracia, aceptó la fe de ella por justicia. Al igual que con Abraham y con cualquier otro creyente verdadero, la justicia imputada, que tiene como base la fe, resultó en justicia práctica reflejada en buenas obras. Su vida exterior manifestó su vida interior de fe. La justificación de Abraham y de Rahab por las obras no se demostró por su profesión de fe, su adoración ritual o por ninguna otra actividad religiosa. En ambos casos se demostró al poner todo lo que les era requerido a disposición del Señor, encomendándolo a Él sin salvedades ni reservas. Santiago compara la fe muerta, que se profesa pero no tiene obras, con un cuerpo sin espíritu. Ambos son inútiles, carentes de poder que da la vida. Es una seria realidad que no todos los que dicen tener fe en el Señor Jesucristo serán salvos. Bueno, esto último da un poco miedo, ¿verdad? Y no es cuestión de miedo, es cuestión de, bueno, de moverte y decir, ¿sabes dónde estás? ¿Estás seguro? ¿Eres, has hecho la tarea bien y sabes perfectamente, tienes la confianza dónde vas a ir o todavía estás ahí confiando en algunas cosas? Voy a colocar los ajustes, un segundito. Ok, el resultado, los humanos somos de obras. Somos de obras porque pertenecemos a un mundo caído. Hemos nacido en un mundo caído donde fuera de Dios nada te es gratis. Fuera de Dios todo cuesta, ¿verdad? Hemos crecido, en un principio eran nuestros papis los que nos daban todo y según nuestros papis, pues así hemos crecido con el corazón más duro, menos duro. Pero cuando hemos empezado a descubrir la vida, y algunos todavía la estarán descubriendo porque son jovencitos, adolescentes, ¿verdad? Están saliendo, como se dice, del cascarón. Bueno, cuando uno ya se empieza a dar cuenta de la vida, ¿verdad? Uno dice, wow, no me van a regalar nada. Al contrario, uno si se confía, lo pasa muy mal. Entonces, a la larga va aprendiendo, ¿verdad? Que lo que haces, lo pagas. Si quieres algo, tienes que esforzarte. Y en realidad, el humano, el ser humano, el corazón y la mente están diseñados para el esfuerzo en este mundo. Claro, porque estamos fuera de Dios. Nacemos fuera de Dios, entonces todo lo que Dios hace y le corresponde hacer, no lo tenemos. Bueno, es sí, todos los días saca el sol, llueve cuando tiene, sale el agua, la comida, todo esto viene para todos, seamos justos o injustos. Pero luego hay que curar. Entonces, en ese concepto, Satanás y el mundo, la estructura del mundo y el corazón y nuestra carnalidad, nos quiere hacer trabajar para no dejarnos de dominar, que la fe tiene que ver con nuestro esfuerzo. Entonces, mientras que nosotros estamos creyendo que podemos alcanzar la fe con nuestro esfuerzo, no alcanzamos la fe verdadera. Porque la fe verdadera viene con un reconocimiento de que no somos capaces. Uno se tiene que sentir incapaz, mientras que, papá, yo lo quiero hacer, yo lo sé hacer, yo lo hago. Y tú estás ahí diciendo, bueno, a ver cuando ya se da cuenta de que no lo puede hacer y que le ayude, que yo lo voy a hacer con él, que yo quiero ayudarle, pero mientras que, pues, no, no, deja, yo lo hago solo, yo sé, y lo único que hacemos es meter la pata, ¿ok? Entonces, mientras que nosotros estamos enfocados en las obras, es imposible alcanzar la fe. El concepto de fe es, hay fe humana y hay fe salvadora. ¿Ok? Eso es muy importante. Uno piensa que la fe que uno tiene es la que nos lleva a la salvación. Ah, es mi fe. Si yo creo, me salvo. Eso es una obra, porque no se trata de nuestra fe. Vamos a explicar esto para que lo podáis entender, ¿verdad? Si alguien va a cruzar un puente, ¿verdad? Y tiene fe que ese puente no se va a caer, entonces va a pasar. Eso es fe propia, ¿verdad?
¿Cómo sabes que no se cae el puente? Porque tienes fe, ¿verdad? De que el puente es robusto, están pasando coches, está construido. No, hombre, si fuese un puente que se fuera a caer, habrán colocado una vallita aquí para que no pase, pero pues tienes fe y pasas. Esa es tu fe, ¿ok? Ahora, la fe que salva, la fe que hace aceptar a Jesucristo para entrar en la gracia, esa fe no es la fe tuya. ¿Por qué? Porque se basa en algo que tú no has visto, que no has conocido, que es la certeza, dice la palabra, la certeza. La verdad, tú estás certero de que Dios existe, de que Jesucristo murió por ti, de que si haces eso vas a ir al cielo. No, nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Nuestro cuerpo está diseñado para dudar. Es un cuerpo lógico. Esto por aquí, sí, no, aquí. Y si hay un conflicto, ¡ah! ¿Qué hago? Esa fe no nos puede salvar porque esa fe es muy débil, es muy sensible. Sin embargo, el conflicto que hay hoy en día en muchos creyentes es que si no sienten esa fe propia suya de creer, no van a confiar. Entonces están luchando, ¿verdad? A veces el corazón, que es muy engañoso, nos hace creer. Oh, no sé por qué creo, pero creo, gloria a Dios. Pero cuando el corazón le da la gana, deja de creer. Ay, yo no creo, esto es una bolinga, esto es una tontería. Le he pedido a Dios que me toque la lotería y no me ha tocado. Entonces, el problema viene en que si tú estás haciendo obras para aumentar tu fe, lo que único que aumentas es tu orgullo, lo único que aumentas es tu... ¿Por qué? Porque las obras que estás realizando no son genuinas de una fe, son genuinas de ti, son obras muertas, son obras que no sirven para nada, no las está haciendo Cristo, las estás haciendo tú. Sí, otros se benefician, ¿verdad? Si tú le das un dinero al pobre, si ayudas a una persona, si en Navidades invitas a todos a comer a todos los abuelos, sí, todo eso lo beneficia, pero en realidad no te lo está pidiendo Dios, porque lo que Dios quiere ante todo no es usarte para hacer eso, sino que tú alcances la fe salvadora. Ahora el humano no está tampoco en disposición de alcanzarla porque él quiera. Ay, yo quiero alcanzar esa fe. ¿Cómo se alcanza esa fe? No, el humano no puede alcanzar esa fe porque no es por obras. Esa fe viene, es un don que Dios da. En un momento dado de tu vida, cuando te desesperas y ves que nada puedes hacer, cuando te das cuenta de tu naturaleza y ya te rindes y dices, mira, si Dios no hace algo, lo tengo chungo. Y pides y clamas a Dios y pides la misericordia. De alguna forma, Dios manda dos paquetes. El primer paquete es el paquete del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay una genuina conversión. Sin arrepentirte de lo que has sido hasta ese momento. Pero arrepentirse no es reconocer que has hecho mal. Arrepentirte es decir, wow, sentir dolor, porque no es que tú lo has hecho mal, sino que todo lo que tú has hecho mal ha afectado a todo lo que te rodea. Tú creías que amabas a tu familia, que amabas y que... no amas a nadie, tú te amas a ti y punto. Y tú tienes que reconocer y el arrepentimiento de lo que eres, no de lo que has hecho, porque lo que has hecho tiene que ver con lo que eres. Tú no puedes hacer otras obras. Chao. Tú no puedes hacer otras obras distintas a las que tú eres. No puedes salir de una fuente agua dulce y agua agria a la vez. Si tú eres pecador, lo único que puedes, si estás apartado de Dios, vamos a ver para que lo entiendas más, lo único que puede salir de ti es mal, aunque hagas el bien, aunque creas que estás haciendo el bien, aunque te esfuerces, no, sale mal. Es más, cuando tú haces el bien y no eres recompensado, te enfadas y produce mucho más dolor luego en las personas a las que echas bien porque les retiras tu amistad. Yo conozco muchas personas que de repente empiezan a ayudar a una persona muy necesitada y piensan que en un momento dado van a conseguir algo y cuando se dan cuenta de que no consiguen nada porque lo único que pueden dar es necesidad a esas personas. Empiezan devuélveme lo que te he dado, a esto, lo otro, empiezan a atacarlas, empiezan y les hacen sentir, digo, si no te he pedido nada.
yo tengo una necesidad y tú has venido a mí a ayudarme. ¿Ahora qué pasa? Yo no puedo devolverte nada. Sigo con la necesidad, ¿verdad? Entonces, las obras muertas son malas para todo el mundo, aunque tú crees que estás haciendo bien. Concluyo, lo quiero concluir con el tema de Abraham, ¿verdad? Eh, cuando tú escuchas que Abraham es el padre de la fe, uno dice, wow, yo quiero conocer esa fe de Abraham, ¿no? En un momento dado sabemos que la fe es algo tan necesaria para poder creer, ¿verdad? Entonces, yo dije, wow, pues si este es el padre de la fe, yo voy a estudiar sobre Abraham, a ver qué. Y cuando yo estudio sobre Abraham, veo que Abraham es una persona como tú y como yo, con los mismos temores, los mismos errores, igual, lo único que, bueno, él fue llamado por Dios de alguna forma para un propósito y tuvo que pasar ese propósito, y yo no sé si fue, si todos aguantaríamos lo que tuvo que aguantar Abraham, ¿no? En ese sentido, pero, y ahora yo veo, digo, ¿dónde está la fe de Abraham? Y yo no veía fe de Abraham. En los primeros capítulos tú te das cuenta de que no hay fe. Se va para Egipto y dice que su mujer es su hermana, aunque era hermana, pero bueno, no dice que es su esposa, por miedo a que le maten. ¿Dónde está la fe? Pero vamos a ver, Abraham, si te va a hacer padre de multitudes, Dios, ¿cómo te van a matar? Si tuviera fe, ¿verdad? En la promesa, no tendría ese temor en los egipcios. ¿Dónde está la fe de Abraham? ¿Verdad? Entonces yo voy viendo que Abraham va en un momento dado y porque tiene el hijo, ¿verdad? Con la esclava, le ayuda a Dios. ¿Dónde está la fe, Abraham? No, yo ya voy a hacer las cosas, yo no espero a que Dios. ¿Dónde está la fe de Abraham? Y al final, ¿verdad? Él es justificado por fe, no por obras. Las obras vienen después cuando ya dice, y fue Abraham, dice, mira sal, mira las estrellas, como esto. Y ahí Abraham dice que creyó. Y dice que Dios le contó. Ay, ¿cómo sabe que Abraham creyó? Que Dios le contó su fe para salvación. Ahí Dios creyó. Y a partir de ahí ves algunos efectos de esa fe, ¿verdad? Con 100 años tuvo que acostarse con Sara, era una abuelita. No vino el niño como Jesús, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Tuvieron que realizar. En un momento dado, ya él era abuelito. Ya ahora se tiene que acostar con Sara, abuelita, porque Dios le dice, va a tener un hijo, y él tiene que hacer. Él aplica, ¿verdad? Esa fe que Dios ha puesto en él, y la aplica y nace. Y a partir de ahí él fortalece su fe. De alguna forma Dios está fortaleciendo la fe de Abraham, y lo que hace Abraham es resultado de esa fe que es puesta por Dios. Entonces, Alonso, bendiciones. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si tú no tienes fe para hacerlo, no se te ocurra hacer obras. Lo que tienes que es clamar a Dios para que realmente entres y que recibas esa fe salvadora, que no es tú, que no se trata de ti, que se trata de Dios. Es un don de Dios. ¿Para qué? Para que te haga creer. Y cuando creas y de repente ya digas, wow, ya no depende de mí, ya no. Las obras salen solas. Por eso dice, las obras sin una fe genuina son muertas. O sea, la fe, si no hay obras, no hay fe. Si no hay obras, no hay fe. Pero no porque no porque las obras traigan la fe, sino porque la fe genuina trae. ¿Cuántas personas creen que tienen fe y no tienen obras? Porque no es fe. Porque no es fe. Porque es fe humana. Porque no es fe. De alguna forma están caminando por el camino ancho y tienen la fe de que va a llegar al cielo. Cuidado. Esa fe no es salvadora. Amén. La fe que lleva a las obras no es por nosotros.
es por Dios. Entonces, primer paquete, arrepentimiento. Segundo paquete, el de la fe. Cuando recibes el del arrepentimiento, y decíamos, que es donde me he tenido que marchar a ver a mi suegra, que sin arrepentimiento no hay salvación. Hay muchas personas que han entrado a la salvación por necesidad. Yo dudo si esas personas son salvas. Bueno, están exponiéndose al Evangelio. De alguna forma el Evangelio les va a llevar al arrepentimiento. Pero sin arrepentimiento no viene la fe. Tú no puedes entrar a la puerta estrecha, al camino angosto, si no sabes que tienes que entrar sin nada. Que tienes que entrar entendiendo que no eres tú quien lo hace. Que tienes que entender de que tú no, que no es tu naturaleza, no te lo mereces. Al camino, a la puerta, se entra con el reconocimiento absoluto de que todo lo ha hecho él. Hay muchas trampas, hay muchas cosas que el mundo, ¿verdad?, está colocando, hay mucha religiosidad, hay mucho que está predicando cosas distintas y confundiendo, hay mucho que... Pero solo hay una verdad. Y la verdad es que la única forma de alcanzar a Dios por nuestra fuerza es... No hay forma. No hay forma de que yo pueda alcanzar a Dios por nuestra forma. ¿Cómo alcanzamos a Dios? No lo podemos alcanzar. Es Dios quien nos alcanza a nosotros. Entonces, dale conocimiento a eso y deja ya de pensar que tú eres capaz, porque esto es lo que nos hace nuestro corazón y nuestra mente. Nos hace creer que mañana empiezo, este año voy a, y después del fin de año, ¿verdad? Nos proponemos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a dejar de hacer esto, este año, y ese año nunca llega, porque es una trampa. Mientras que tú sigas pensando que puedes alcanzar, estás en trampa. Es cuando ya te das cuenta, no puedo, no voy a poder. Y a través del Evangelio que te muestra claro que no puedes. Pero no te preocupes. Para esto vino Cristo. Para esto, Cristo, ¿verdad? Jesucristo. Se hizo Cristo, se hace hombre. Dios, hijo, se hace hombre. Vive como hombre, muere como hombre, resucita, todo esto, que luego tiene un sentido gigantesco cuando lo entiendes, ¿verdad? Es 100% lo único que tenemos. Ahora, después vamos a hablar de la vida cristiana. Después vamos a hablar, y Santiago tiene algunos cachos, ¿verdad? Muy bonitos en ese sentido que nos muestra, ¿no? Pero eso es el efecto de estar en el camino. Tú, mientras que no estés en el camino, por tus propias fuerzas puedes ser un hipócrita, mostrar que parece que estás en el Evangelio y tal, pero no valen para nada porque no son obras, son obras muertas. Entonces, todo lo que viene después, todo lo que viene después de la fe genuina que nos da Dios, todo lo que viene después ya viene de Él. Claro, sí, ahí hay que seguir trabajando, ¿verdad? De alguna forma nos acompaña nuestra carnalidad mientras que estamos en este cuerpo, que se resiste a que seamos dirigidos por Dios en vez de por Él, y ahí aplica, ¿verdad? Y el mundo y la confusión, y por eso el conflicto que tenemos y la neblina que coloca Satanás, porque parece como que todos somos pecadores, pero para entrar por la puerta y caminar por el camino angosto, no hay que hacer obras. Hay que entender que no podemos hacer absolutamente nada. ¿Ok? Eso por hoy. Ya mañana, otro día, avanzamos. Pero no, ya, deja. Y todo esto que predican, que hay que... Es un follón a veces, porque claro que sí. Claro que los cristianos hacemos obras, pero no las hacemos para salvación. Las hacemos porque es la consecuencia
de estar en Cristo, es la consecuencia de ahora vivir una vida en el poder. Recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuándo llega el Espíritu Santo? Cuando sabes perfectamente de que tú entras totalmente sin una justicia tuya. Todo es a través de la justicia de Cristo. Mientras que tú, 50% él, 50% yo, tú no estás entrando. Sigues con demasiado equipaje para entrar por esa puerta estrecha. Y la palabra es clara. Y la palabra es clara. Ahora, hoy que está hablando Santiago, está hablando de que hay algunos que dicen, tengo mucha fe, oh, yo creo en Jesucristo, Él murió por mí, se saben versículos y tal, pero a la larga no produce el fruto de esa fe. Entonces, no es que, ¿qué pasa con esos? Porque esa fe no es una fe genuina, porque la fe genuina produce obras de justicia, obras que preparó Dios de antemano para que nosotros podamos andar. En otras versiones, participar. Las hace Él, las creó Él, las colocó Él para que nosotros participemos. ¿Pero quién las hace? Él. Él es el Señor y dueño de todo. Nosotros participamos, ¿verdad? Participamos. Y si no participas, no te preocupes, pondrá otro para que participe. Porque Dios no es un milingui para depender de nosotros. Él no depende de nosotros. Todo lo que Él hace, lo hace para gloriarse. Como comprenderás, no nos va a dejar que su gloria esté en nuestras manos. No, no, no. Su gloria está en las manos del Hijo. ¿Dónde estamos nosotros ahora? En el Hijo. Entonces, es el Hijo el que glorifica al Padre. Y es el Padre el que glorifica al Hijo. Y nosotros, en el Hijo, participamos de su gloria, de su poder, de su autoridad. Amén. Bueno, 6:20 con el inciso de mi suegra. Pero hasta aquí, ¿verdad? Y yo no sé si está grabando esto. Sí, yo no sé. Bueno, hoy hay un caos tremendo. Voy a